Listo, buenas noches nuevamente para todos. Vamos a iniciar con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo las diapositivas? Buenas noches, sí, señor. Listo, Leonardo, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces vamos a iniciar con la Señor. presentación. Como siempre, tratemos de dejar los micrófonos apagados. Si tienen alguna duda, levantan la mano y yo con mucho gusto les doy la palabra. Listo. Vamos a mirar en esta sesión, vamos a mirar los componentes que eh, hacen parte del sistema fotovoltaico ya para empezar a armar la estructura, a armar el sistema. Hoy nos vamos a enfocar en los paneles, ¿listo? Porfa, les recomiendo los micrófonos. Vamos a mirar qué tipo de paneles hay. Vamos a mirar pues la parte ahorita teórica en esta primera parte y después del descanso miramos unas hojas de datos, unos datasheets de las diferentes opciones que hay en el mercado para que analicemos cómo es que se hace la elección del panel. ¿Listo? Porfa, les recomiendo el micrófono, Andrés Felipe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación. Eh, en el mercado pues podemos encontrar diferentes tipos de paneles de diferentes marcas, de diferentes tecnologías. Este es un mercado que ha ido evolucionando con el tiempo. Eh, es un mercado que es muy dinámico. Cada vez pues salen unas patentes nuevas de diferentes fabricantes que hacen que estos módulos sean cada vez más eficientes y que su costo sea menor. Los más comunes que podemos encontrar en el mercado hoy en día son los monocristalinos, policristalinos y los de capa fina. Hay de otras tecnologías, ya las vamos a mirar ahorita, pero estos son como los más básicos, los más comunes. Entonces tenemos acá el monocristalino, que tiene una eficiencia más o menos eh, entre un 15 y un 25%. El policristalino está en una eficiencia entre el 13 y el 17%. Y el de capa fina está en una eficiencia entre el 6 y el 8%. Entonces, como les digo, estos son datos que van evolucionando día a día, entonces toca mirar a ver cómo se comporta esta evolución. Entonces, ya ahorita vamos a mirar uno a uno, perdón, para mirar cómo es que se comporta. Entonces, la construcción de estos paneles es eh, una manufactura de alta complejidad. Entonces los que tienen esta posibilidad de hacer este tipo de elementos pues son las grandes industrias que cuentan con mucha tecnología. La mayor parte de esta industria está en Europa y en China, donde pues se hacen eh, todo el estudio de los materiales y también la conversión de la materia. Entonces el, el panel fotovoltaico su materia principal, su fuente principal, pues es la arena, es un elemento que es bastante amplio, bastante abundante acá en la corteza terrestre. De ahí se saca el silicio eh, para purificarlo posteriormente. Este proceso de acá de extracción del silicio, pues es una parte que es bastante polémica por el tema de la contaminación. Entonces son cosas que debemos tener ahí en cuenta. Eh, Luego, para acá, para el proceso de fabricación del lingote, hay un proceso que se llama de crisol. Estos son procesos físicos, procesos químicos. Luego que se tienen acá los lingotes,
se hacen un corte, se cortan las obleas y luego se les da una textura, que esa textura es la que hace que el, esta celda ya empiece a tomar forma y ya eh, pueda tener ese efecto fotovoltaico. Luego del texturizado se hace una serigrafía para llegar acá a obtener la célula solar, que es la parte elemental del panel. Luego se conectan las células. Los que de pronto hayan tenido la oportunidad de ver estos paneles, un panel que ya esté de pronto dañado, usted toca esto y esto parece como una cáscara de huevo. Es un material bastante rígido, pero a la vez frágil. Entonces, como es tan frágil, toca ponerle acá un laminado para que no se rompa. Entonces, ese laminado es de vidrio. Ya acá luego tenemos el montaje, el panel ya terminado acá con la parte del vidrio, luego se le pone un marco y obtenemos el producto final, que es el módulo fotovoltaico. Entonces, esto es más o menos así a grandes rasgos, de manera muy general, cómo es ese proceso de construcción. Entonces, acá vemos el marco, vemos el vidrio, vemos los cristales acá de solares, que es la parte que hace la conversión de la energía. Y acá tiene pues por la parte de atrás una caja de conexiones. Ya vamos a mirar de qué constan esas conexiones. Entonces, esto sería más o menos como se ve por la parte delantera y acá por la parte de atrás. Entonces, es algo muy sencillo de ver. Acá tenemos un corte transversal, lateral, donde podemos ver cómo están conectadas las células fotovoltaicas entre sí. Es una conexión que es en serie. Acá nos muestran, bueno, la parte del marco, el encapsulante, la cubierta de vidrio, eh, las bornas de conexión de donde la vamos a conectar, un agujero de fijación, tiene que ver con la parte mecánica del sistema y cómo lo vamos a afianzar a otra estructura. Acá vemos que tiene un diodo de protección. Este diodo viene, como lo estamos viendo ahí en la figura, incorporado en el módulo, en el panel. Entonces, no hay que confundirlo con otro diodo que se puede poner en la caja, ya en la caja que nosotros tenemos de protecciones, donde van a ir los fusibles, donde van a ir los descargadores de tensión, donde van a ir los breakers. Ese es otro diodo. Este es el que va ahí incorporado en el panel. Entonces ya vamos a mirar un poco más en detalle esa parte del diodo. Entonces el principio físico del efecto fotovoltaico es muy sencillo. Es simplemente la conversión. Recordemos que acá aplicamos la ley de la conversión de la energía y de la materia, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es una transformación. Entonces estamos transformando la luz en electricidad. La luz la podemos entender de dos formas, como una onda o como una partícula. Tiene esa doble interpretación. Ya nos toca pues imaginarlo nosotros como mejor pues no nos parezca, pero ambas son válidas. Si usted se la imagina como una onda, está bien. Si se la imagina como partículas, como fotón, también está bien. Acá ya nos metemos un poco más en el cuento de la cuántica, de la física moderna, de la física tradicional, pero ambas interpretaciones nos sirven acá para entender este fenómeno, este principio. Entonces, este fenómeno se produce en materiales semiconductores como el silicio, que son la base de los paneles solares. Entonces, acá vemos em, más o menos cómo es que se hace la configuración. Vea que acá tenemos en la parte rosada, en la parte violeta, el silicio dopado de un material negativo.
y acá en la parte azul tenemos el silicio dopado de un material positivo. Entonces los que han visto algo de teoría de electrónica, de los diodos y de los transistores, es muy semejante a este principio. Entonces este silicio tipo N eh, no es más que silicio purificado y lo dopan con elementos que tienen exceso de electrones. Entonces acá estamos, eh, el silicio tiene 4 electrones. Entonces si se le agregan componentes como el fósforo que tienen 5 electrones, entonces este material queda con exceso de electrones, es decir, queda dopado negativamente. Acá en la parte azul sucede lo mismo, solamente que se le agregan elementos que solamente tienen 3 electrones, como el boro, para que quede con déficit de electrones y quede cargado positivamente. Entonces acá se forma una barrera cuando llega acá la radiación solar, cuando los fotones interactúan acá con esta capa, entonces se produce acá una diferencia de potencial y si cerramos el circuito ocurre lo que estamos viendo acá. Aparece la corriente eléctrica. Listo, entonces acá vamos a mirar los componentes del panel. Entonces, como estamos viendo ahí en la imagen, tiene una celda, una célula, que es la unidad mínima de cualquier panel. Luego tenemos los módulos fotovoltaicos, que son la agrupación de esas celdas. Luego tenemos un arreglo solar, que es el conjunto de módulos. Y el sistema solar, que son dos o más arreglos ensamblados en una estructura que se interconecta eléctricamente, como las que vemos pues en las casas, en las diferentes sistemas solares que puede ser de cualquier tamaño. Una casa algo pequeño o en un parque solar donde ya la configuración y el número de paneles es más grande, pero sigue el mismo principio. Entonces acá vemos el sistema solar, el arreglo de paneles, el módulo, el panel solar individual y la celda fotovoltaica. Entonces, los paneles vienen de diferentes medidas, de diferentes tamaños. Entonces, estos son como los tamaños más habituales, los más comunes que usted puede encontrar en el mercado. Entonces, estos que están en este rango entre 280 y 400 vatios, más o menos vienen con 60 a 120 celdas. Acá los de 350 a 500 vienen de 72 a 144 celdas. Los de 350 a 560 vienen 132 a 156 celdas. Y ya uno de los más grandes, este 560 y 680 vatios, viene de 132 a 156 celdas. Entonces es importante también tener acá en cuenta cuál panel va a ser ideal para la instalación que yo vaya a hacer. Entonces, si digamos usted ya hizo el cálculo de la potencia que iba a utilizar, por ejemplo, en su casa, que usted quiera poner unos paneles en su casa, y vamos a redondear acá, si usted le dio una potencia de 600 vatios, hizo el cálculo y le dio que necesita un panel de 600 vatios, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a poner un panel de 600 vatios o va a poner dos de 300? ¿Qué opinan ahí? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo poner dos paneles de 300 a poner uno solo de 600? No, profe. El de 60 tiene más celdas. No, suponiendo que tienen igual número de celdas. O bueno, el Yo, número de celdas no importa porque lo que estamos mirando es la potencia. Suponiendo que son del mismo fabricante. yo pienso que matemáticamente en teoría es lo mismo, Sí, pero en instalación ya en el terreno permite dos paneles aprovechar de acuerdo a la orientación si está el montaje fijo
tener una orientación óptima dependiendo de las condiciones del lugar donde se va a instalar. Sí, señor. Tiene que ver con eso. Sí, Oscar. Ahí es lo mismo. Lo único que tendría que poner dos conectores en Y para que pudiera dar pues la tensión que uno necesitaría hacia el regulador. Ujú, sí, sí, claro. O sea, eléctricamente es lo mismo. Estamos creo que todos de acuerdo. Es importante que estemos de acuerdo porque eléctricamente va a ser lo mismo. O sea, la misma radiación, la misma tensión, la misma, todo. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que tener en cuenta la parte, no solamente la parte eléctrica, sino también la parte mecánica. ¿Qué pasa? Que estos paneles, si usted va a utilizar uno de 600 vatios, ese panel puede llegar a ser más pesado. Entonces, por eso poníamos el ejemplo de una casa, donde de pronto usted no tenga tanta herramienta, no tenga tanto espacio, lo tenga que subir por un lugar incómodo, entonces va a ser más difícil comparado en un lugar amplio, en un parque solar donde usted tiene espacio, donde tiene varias personas que pueden ayudar a ponerlo, mientras que acá de pronto nos vemos limitados por el espacio. Entonces es más fácil poner dos de 300 que ir a poner uno solo de 600. Eso por un lado. Por el otro lado es, si en algún momento este se llega a dañar o se llega a partir acá alguna sección del panel, toca reemplazar todo el panel, mientras que acá tenemos la opción que, como son dos, solamente si se daña uno, tendríamos que cambiar uno. Entonces, estos de mayor tamaño se utilizan en lugares donde haya más espacio, los de menor tamaño vienen diseñados precisamente para eso, para lugares más pequeños. Entonces, a la hora de hacer el cálculo, tenemos que tener en cuenta no solamente lo eléctrico, sino también la parte mecánica, también el tema del viento. Si esto está orientado a cierto ángulo, esto se convierte en una vela y puede ser más peligroso que se lo lleve el viento, dependiendo de la estructura. Este de pronto tiene más flexibilidad para acomodar. Listo, no sé si tengamos más observaciones. La conexión casi siempre va a ser en serie. Si tenemos dos o tres paneles, los vamos a conectar en serie. Ya la conexión en paralelo es cuando tenemos un número importante de paneles. Ya ahorita miramos esa parte. Oscar va a decir algo más o dejó la mano arriba. Listo, creo que la dejó arriba. Entonces, acá analizando la construcción, mirando la celda. Entonces, la celda, ustedes ven que tienen unas líneas. Esas líneas se llaman fingers. Y estas líneas verticales, que son un poquito más amplias, se llama bus bar. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cómo interpretamos estas Finger y estas bus bar? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿O qué saben Polaridad, ustedes mejor? polaridad. La polaridad no, no. Que permite hacer la conexión entre una y la otra. Sí, señor, es como un recolector, entonces haga de cuenta que es como una canal de agua, donde acá se recolecta el agua y está la canal principal. Entonces acá viene el agua a la canal principal y acá se va recolectando la energía que viene procedente de toda la celda. Entonces se recolecta acá, se recolecta y eh, esto va a ser las veces de recoger toda la corriente. Ya vimos que el panel funciona con corriente eléctrica. Entonces vienen con diferentes configuraciones, con 5 bus bar, 9 bus bar, 12 bus bar. En ese orden de ideas, ¿cuál sería la mejor de estas tres opciones? ¿La de 5, la de 9 o la de 12? ¿Qué pensarían ustedes? Si se alcanza a ver ahí. La de 12 dice Joan Daniel.
¿Por qué, Joan? Felipe también dice que la de 12. Hermes dice que la de 12. Joan nos dice por qué. Porque almacena más corriente. Pero suponiendo que acá la corriente en la salida es la misma, en el de 5, 9 y 12. Estamos suponiendo que la corriente es la misma. ¿Cuál utilizaríamos? ¿La de 12, la de 9 o la de 5? Hermes, ¿por qué utilizaría la de 12? Profe, ¿sería más como más efectiva la recolección de energía? ¿En qué sentido más efectiva? Digamos que asimilándolo como el agua, entonces con mejor drenaje se recogería digamos, más rápido. Profe, ¿no se llenaría más rápido la de 5? No, no tienen tanto que ver con la Buenas velocidad. noches, profe. ¿Cómo está? Disculpe por Sí, Joan. interrumpirlo. Se basaría también en algo las leyes de Kirchhoff, la ley de corrientes, porque se supone que si estamos con 5 BB, que es busbar, se supone que habrían 5 mallas y la corriente se repartiría sobre esas 5 mallas. Ujú, sí, por ahí va la idea. Pero ¿qué Ajá. beneficio nos da que la corriente se reparta? Considero yo de que puede ser por evitar el calentamiento, precisamente evita las pérdidas, y lo otro también sería por confiabilidad tal vez, que Sí, si se haya Por eso habría alguna mayor fricción. eficiencia, profe. Habría una mayor eficiencia con lo que dice el compañero, porque al estar más dividida la corriente, no haber, en la parte mecánica, no haber calentamiento. ujú. Y las corrientes se van a dividir, pues eh, iguales, por decirlo así. Sí, tal cual ahí como lo dijo el compañero Iván, él lo expresó pues de manera muy sencilla de entender, es una repartición de corriente y el tema del calentamiento. Sabemos que el panel sufre cuando se calienta demasiado, entonces lo que han hecho los diseñadores es aumentar el número de bus bar para reducir la corriente y cuando reducimos la corriente, reducimos el efecto Joule. Sabemos que la corriente, cuando va pasando a través de un conductor, produce el efecto Joule y ese es el que produce el calentamiento. Entonces, si nosotros reducimos esa corriente pues va a ser más pequeña acá dentro de la célula, pero va a ser la misma la salida. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. En cualquiera de las tres, la corriente de la salida va a ser la misma, pero la corriente que va fluyendo en la célula, si es menor, precisamente o se distribuye de mejor manera, porque tiene más caminos y esa corriente individual va a ser más pequeña y el efecto Joule va a ser eh, menos importante. Listo, gracias ahí por la contribución. Creo que estamos ahí todos de acuerdo. Los demás compañeros creo que estamos claros también. Em, Como les decía ahorita, hay otras nuevas tecnologías. Hay una que se llama de perovskita, que son unos cristales que forman una estructura química eh, y hacen que esta recolección de la energía pues sea un poco más eficiente. Obviamente pues está en desarrollo, tiene todavía sus contras. La principal contra es el tema de la durabilidad, porque ya en el tema de la eficiencia pues se han logrado buenos avances. Eh, entonces ya esto es una tecnología que va evolucionando. Entonces vamos a mirar acá un video rápidamente donde nos van a explicar cómo es esta tecnología y además de eso nos van a explicar cómo es la tecnología de los paneles normales, de los de silicio. Entonces, en la primera parte nos muestran ese de silicio y en la segunda parte nos muestran cómo se hace el de perovskite. Entonces, para que hagamos ese repaso ahí. Entonces, va a poner a reproducir. Hola a todos, bienvenido a nuestro canal A-Tech. Hoy vamos a hablar de la evolución de la tecnología solar. ¿Me confirman, porfa, si se ve y se escucha? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, profesor, ahí se escucha. ¿Listo? Junto con la energía eólica, la solar fotovoltaica es la energía renovable más extendida. Su rápido crecimiento está reduciendo los costes y fomentando el desarrollo de tecnologías aún más eficientes.
Las cifras muestran el interés de las mayores potencias mundiales, como China y Estados Unidos, por la generación de energía solar. De hecho, el número de plantas en energía solar aumenta constantemente año tras año. Sin embargo, actualmente solo el 2% de la electricidad mundial se genera a partir de la energía solar y el 90% de esta electricidad procede de paneles solares basados en el silicio cristalino, la tecnología dominante. Aunque es abundante, el silicio tiene inconvenientes relacionados con la eficiencia, la complejidad de la fabricación y la contaminación. Sin embargo, los científicos han revelado un nuevo tipo de célula solar que podría revolucionar la industria, conocida como perovskita. La adopción masiva de la energía solar se debe a sus múltiples ventajas. Una de ellas es su coste. Sin duda, al principio es importante, pero no hay costes adicionales de mantenimiento, pero también su sencillez de instalación, que permite instalarlo en muchas superficies. Por otro lado, no producen residuos de producción de energía ni contaminación acústica. Sin embargo, uno de los grandes puntos débiles de esta energía es su baja tasa de conversión energética. La conversión media de la energía solar en electricidad es del 20 al 25%. A este problema se le suma la contaminación de la fabricación. Una investigación de la empresa estadounidense Swift Solar ha descubierto un nuevo material que podría revolucionar el sector. En particular, podría subsanar las deficiencias de los paneles fotovoltaicos convencionales. Antes de entrar en detalles sobre este descubrimiento, es necesario recordar rápidamente los principios básicos de funcionamiento de un panel solar. El panel solar funciona liberando electrones de los átomos gracias a los fotones. Así, el flujo eléctrico es creado por la fotocorriente. Se necesitan varias células unidas para formar un panel solar. Cada célula fotovoltaica es en realidad un sándwich compuesto por dos obleas de material semiconductor. Las células fotovoltaicas suelen estar hechas de silicio. Para funcionar, las células fotovoltaicas deben establecer un campo eléctrico. Para ello, se produce un campo eléctrico cuando se separan cargas opuestas. Para conseguir este campo, los fabricantes dopan el silicio con otros materiales, dando a cada trozo del sándwich una carga eléctrica positiva o negativa. Así, las partes superior e inferior de una célula solar contienen materiales semiconductores con diferentes propiedades eléctricas. Todo esto crea un campo eléctrico en la unión entre las capas de silicio. Esta es una de las características especiales de este diseño tradicional. Hay una única unión para el campo eléctrico. Es importante saber que existen dos categorías principales de paneles fotovoltaicos: los basados en obleas, conocidos como de primera generación, y los de células de película fina. Los paneles solares más comunes, que representan el 90% del mercado, son de primera generación. La mayoría de las veces están hechas de silicona. Las células de capa fina se fabrican depositando finas capas de películas semiconductoras sobre un sustrato de vidrio, plástico o metal, y utilizan entre 10 y 1000 veces menos material que las células de silicio cristalino. Estas células de película fina son ligeras y flexibles, pero su eficiencia media es menor. Las células de capa fina pueden fabricarse con silicio amorfo o con materiales más complejos, como el teluro de cadmio, pero los científicos buscan tecnologías solares de capa fina más eficientes que puedan utilizarse más ampliamente. Estos materiales se conocen como películas finas emergentes. Actualmente, las perovskitas son las principales candidatas. Este nuevo material semiconductor absorbe la luz con gran eficiencia y también transporta cargas. Por lo tanto, es un material muy eficaz para las células solares. Pertenece a la familia de las películas finas emergentes. Por ello, su particular estructura lo hace ideales para sistemas fotovoltaicos eficientes y de bajo coste. Por otro lado, las perovskitas tienen propiedades intrínsecas como un amplio espectro de absorción, una rápida separación de cargas, una larga vida de separación de portadores, etc. Las células solares de perovskita son, sin duda, la estrella emergente en el campo de la fotovoltaica. De hecho, gracias a sus células flexibles, ligeras y muy eficientes, podrían abrir el camino a una amplia gama de aplicaciones en las que las células de silicio tradicionales son demasiado pesadas y rígidas. La estructura cristalina de la perovskita se descubrió por primera vez en un mineral natural, el óxido de calcio y titanio. Pero las perovskitas utilizadas en las células solares no necesitan ser extraídas de la Tierra. Una perovskita es un material cuya estructura cristalina tiene la fórmula ABX3, donde A y B son dos iones con carga positiva, a menudo de diferente tamaño, y X es un ion con carga negativa. Los científicos se han dado cuenta de que pueden crear una amplia gama de cristales de perovskita artificiales, con la misma fórmula y con propiedades muy útiles. Por ello, utilizan sales de haluros metálicos básicos, como el yoduro de plomo o ciertas sales orgánicas, y lo combinan para hacer perovskitas inorgánicas, orgánicas e híbridas. Se forman a bajas temperaturas. El silicio suele tener que cristalizar a 1400 grados Celsius. Con las perovskitas puede formarse a menos de 100 grados Celsius. Esto significa que se pueden utilizar equipos más pequeños y procesos químicos más estándar. Esto permite formar células solares en materiales como el plástico, es decir, materiales que se fundirían a altas temperaturas y sobre los que se pueden fabricar células solares. Así puedes hacer algo realmente ligero y flexible. Las películas finas de perovskita pueden fabricarse sintetizando una especie de tinta solar y calentándola suavemente hasta que las perovskitas cristalizan, como los cristales de sal que surgen de la evaporación del agua del mar. Esta técnica de evaporación térmica no es la única utilizada. También se pueden fabricar células de perovskita mediante recubrimiento por rotación, serigrafía, galvanoplastía o incluso imprimiendo el material en una hoja, como con una impresora de chorro de tinta. ¿Qué eficiencia tienen las células solares de perovskita? La magia de los cristales de perovskita reside en su capacidad de personalización. Las células solares de unión simple solo pueden absorber una parte del espectro solar, dependiendo del material semiconductor utilizado. La energía luminosa más baja que se puede absorber de un semiconductor se denomina brecha de banda. Un semiconductor no absorbe fotones con energías inferiores al band gap, y la energía útil que se puede extraer de un fotón no supera la energía del band gap. Esto significa que gran parte de la energía de la luz solar se pierde cuando llega a una célula solar de una sola unión. Pero la brecha de banda de las perovskitas puede modificarse fácilmente. Es posible apilar capas de perovskita una encima de otra que estén sintonizadas químicamente
para absorber diferentes partes del espectro solar. El resultado es una célula solar que puede generar electricidad a partir de una gama más amplia de longitudes de ondas de luz, lo que mejora la eficiencia de la célula. Así, cuando se apilan dos células solares una encima de otra, se denomina célula solar en un tándem o multifunción. Así, los tándems de perovskita convierten más energía solar en electricidad, en lugar de desperdiciarla en un calor excesivo. ¿De qué porcentajes exactos de eficiencia estamos hablando? Siendo realistas, el 30% es alcanzable, lo que sigue siendo un salto sustancial respecto a lo que vemos hoy en el mercado. La naturaleza de las perovskitas permite también ventajas de fabricación. Por ejemplo, se necesita menos del 1% del material de una célula de silicio para absorber toda la luz solar. En teoría, por tanto, se puede ahorrar dinero, ya que su producción es mucho más barata. Su principal punto negativo es su vida útil, que es más corta que la de los paneles solares tradicionales. Sin embargo, este nuevo material podría encontrar un interesante uso en muchas industrias como la de los autos, los drones, los relojes solares. El principal problema antes de la producción es su masa de estabilidad. De momento, no hemos podido comprobar su eficacia a lo largo del tiempo en condiciones meteorológicas extremas, como las olas de calor, sobre todo porque se sabe que la perovskita es frágil y, por tanto, requiere protección contra las tensiones ambientales. Sin embargo, las empresas Saul Technologies y Microquanta Semiconductor parecen estar a punto de comercializarlo pronto. La energía solar fotovoltaica es la tecnología energética de más rápido crecimiento en el mundo actual, y es una de las principales candidatas para la generación de electricidad libre de carbono a escala de teravatios en nuestra vida. Podría revolucionar este sector a lo grande, si cumple todas sus promesas. Y eso es todo, hemos llegado al final de nuestro tema de hoy. Si te ha gustado este video, danos un pulgar arriba. Si no quieres... Listo, no sé si tengamos alguna observación adicional referente al video. Esto es uno de los muchos que hay en internet, en YouTube, entonces les recomiendo que también vean otros. Hay unos que son un poquito más largos, pero también muy ilustrativos. Listo, entonces vamos a continuar acá con la presentación y vamos a mirar algunas características principales de cada una de estas tecnologías. Entonces, la principal característica del monocristalino es em, el tema de la fabricación. Nos dicen lo que les estaba diciendo ahorita, con silicio tipo P. Ahorita la tendencia es a que se fabriquen con materiales tipo N que son más eficientes, pero su costo es un poco mayor. Entonces acá nos dicen cuál es ese método, cómo lo cortan. Nos hablan de la eficiencia, vea que estamos entre un 15 y un 25%, que esto es bastante. Si tenemos un panel del 25%, tenemos un buen panel. Ahí en el video nos estaban hablando que la perovskita promete llegar al 30%, pero toca tener en cuenta todo lo que estaban diciendo ahí de las adversidades del clima, del tema de la durabilidad. Entonces, no solamente es ir a mirar cuánto produce en cierto tiempo, sino que ese tiempo sea prolongado, al igual que el monocristalino, que pues estamos en una vida útil entre 20 y 25 años también. Su color es una superficie negra, uniforme, tiene las celdas con bordes redondeados debido al tipo de corte que se hace. Nos hablan también acá del comportamiento térmico, que debe ser entre 15 grados centígrados y 35 grados centígrados. Por eso es importante también tener en cuenta que nuestros paneles tienen que estar en un lugar fresco o acondicionar ese ambiente para tenerlo lo más ventilado posible. La vida útil entre 25 y 30 años, con garantías típicas de 25 años. Ya vamos a mirar los datasheets ya de un panel real para analizar todos estos conceptos. También el tema del costo, son más costosos que los policristalinos, eh, pero esto se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Eh, las principales ventajas son la alta eficiencia, que aprovecha pues mejor la luz, su larga vida y el mejor rendimiento en condiciones de poca luz. Luego tenemos el policristalino. Vea que en el policristalino eh, ya no tenemos un material compacto, sino se forma por múltiples cristales, por eso se llama policristalino. Se fabrican vertiendo silicio fundido en moldes y luego cortando las obleas. Un minuto acá.
La eficiencia es menor que el monocristalino, vea que acá estamos hablando de entre un 13 y 17%. Entonces la tendencia es a que estos policristalinos van a ir desapareciendo. Todavía pues hay mucha oferta en el mercado, pero esa es la tendencia. Su color es como un azul, como tirando a morado. Él tiene sus bordes rectos porque esas celdas son más fáciles de cortar. Se pueden utilizar más en climas calurosos. Eh, ah, eh, no, mentiras, es lo contrario. En climas calurosos pierde más rendimiento, más eficiencia. Está muy parecido al monocristalino, entre 25 y 30 años. El mantenimiento pues es mínimo, igual que los otros paneles de silicio. Son más baratos que los monocristalinos. Las ventajas acá precisamente tienen que ver con esa parte de que es más sencillo, más económico. La mayor desventaja es que tiene poca eficiencia, menos eficiencia, requiere una superficie más grande y su rendimiento pues es menor. Entonces, estos policristalinos se utilizan más en las granjas solares, ya que pues contamos con más espacio, entonces el espacio no es un problema. Sin embargo, en el mismo espacio, si usted tuviera paneles monocristalinos, pues podría generar em, más electricidad. Entonces acá ya es donde viene el criterio del diseñador y hacer em, el estudio de la oferta y la demanda y compararlo ya con la parte económica. Por último tenemos el de capa fina, que son fabricados depositando pues varias capas delgadas de material fotovoltaico sobre un sustrato. Principales tecnologías acá utilizan el cobre, el indio, el galio, el selenio, el telururo de cadmio, el silicio amorfo. Su eficiencia está eh, dependiendo de cada una de estas tecnologías entre 6 y 8, 9 y 11, 13 y 15. Ahorita vamos a mirar un datasheet donde nos prometen un 18% ya de un panel real de capa fina que hay en el mercado. Acá en condiciones de laboratorio han llegado pues al 21%. Las ventajas del capa fina están relacionados precisamente con el peso. Entonces su color es como negro gris, tiene la superficie lisa. eh, Hay diferentes formas de fabricarlo. Tiene un comportamiento térmico eh, muy parecido al del silicio cristalino. Sin embargo, pues tiene una menor pérdida, una menor, una mayor eficiencia en condiciones de calor. Su vida útil está entre 10 y 25 años. Son más baratos de fabricar. El tema del peso, lo que les estaba diciendo. El tema de la flexibilidad y el tema también de la estética, que tienen una apariencia más, una forma que usted la puede adaptar a su arquitectura, lo que necesite. Entonces, en términos de estética, pues le va a dar muchas ventajas. Las desventajas es la menor eficiencia, la vida útil es más corta y el tema de la toxicidad de los elementos con los que están construidos. Acá también en ambientes de laboratorio han llegado a una eficiencia cercana al 22%. Entonces, esto es lo que va eh, tendiendo a mejorar. El límite está más o menos en un 30%, lo que se quiere llegar a tener. Acá volviendo al tema del monocristalino y policristalino, lo que les decía,
La mayoría son de tipo P, que son los más utilizados actualmente. Los tipo N también se utilizan, pero un poquito menos por el tema del costo. Entonces lo que va mejorando con el tiempo es que ahora los fabricantes están tratando de hacer todos tipo N porque son más eficientes y con la evolución de la tecnología pues pueden bajar el costo. Luego tenemos acá otra tecnología que es muy sencilla de entender, que es la célula PERC, que consiste en la reflexión de la luz. Entonces acá en una célula convencional llega la luz, entra acá al panel y es absorbida por una capa de aluminio que tiene en la parte posterior, en la parte de abajo. Esta tecnología PER adicionaron acá una capa dieléctrica, una capa de contactos metálicos para que reflejara la luz. Entonces llega la luz y en lugar de ser absorbida, es reflejada. Entonces se puede reutilizar convirtiendo esa luz en más energía eléctrica. Entonces, obviamente, esta tecnología PERC es un poquito más costosa, pero es más eficiente. Entonces, ya vamos a mirar ahorita también la hoja de datos de un panel con esta tecnología. ¿El doble? ¿A qué se refiere con el doble, Leonardo? Listo, entonces vamos a continuar acá. Entonces la célula PER simplemente es una mejora de la célula solar tradicional que añade una capa especial en la parte trasera para reflejar la luz no absorbida y reducir esas pérdidas eléctricas. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente la luz ya no se va a absorber por la capa de silicio, sino que atraviesa el panel y refleja. Entonces la tecnología es de reflexión. Se refleja nuevamente hacia el silicio. Entonces, con esta tecnología reducimos la recombinación de electrones, lo que mejora esa eficiencia. Entonces, más fotones van a ser reutilizados, menos electrones se pierden por defecto en la superficie y se genera más energía con la misma cantidad de luz. Listo. Vamos ahora a mirar acá la parte del diodo, para qué sirve y cómo se utiliza. Entonces, como les estaba diciendo, en la mayoría de sistemas donde usted va a utilizar 3, 4, 5 paneles, esos paneles usted los va a conectar en serie. Ya cuando es un número superior, ya es cuando viene la configuración mixta de serie paralelo. Entonces acá claramente estamos viendo esa conexión en serie. Estamos viendo acá, estos no son paneles, sino estos son las células que hacen parte del panel. Entonces, en un panel, por ejemplo, de 60 células, podemos tener 3 diodos, es decir, un diodo para cada 20 células. O en un panel de 80 células podemos tener 4 diodos. Les recomiendo por favor el micrófono. Listo, entonces acá la configuración es en serie. Vea que acá tenemos, gracias por les voy a enviar el link de la asistencia, antes de que se me olvide. Listo, ahí les envié el link de la asistencia, no hay preguntas. Ahorita les voy a decir cuál es la tarea para reemplazar esas preguntas. Listo, entonces, eh, cuando el sistema está funcionando en normalidad, es decir, que no tenemos acá ni sombras, ni suciedad, ni el panel está roto, cuando todo está normal, la corriente pues va fluyendo a través de los paneles. En el momento que ocurra acá una sombra, entonces esa sombra va a ser dañina no solamente para este pedazo de célula,
no solamente para una sección del panel, sino para todo el panel. Va a interferir porque vea, acá la corriente viene y pasa a través de esta célula de acá. Entonces, ¿qué pasa con esta célula que está sombreada? Ya no se está comportando como un elemento activo que está entregando energía, sino que se va a empezar a comportar como un elemento pasivo. Es decir, va a empezar a recibir energía. ¿De quién la recibe? De las otras tres células. Entonces, en ese momento, esta parte, esta célula, se va a calentar, porque ya no está entregando, sino está recibiendo, y empieza a dañar todo el panel. Entonces, precisamente para eso es el diodo de seguridad. Cuando esta parte está sombreada, ya la corriente no va a pasar a través de esa sombra, de esa célula dañada, sino que va a venir acá y va a ser un bypass, va a ser un puente, pasa a través del diodo. Entonces el diodo cuando está funcionando normalmente eh, está polarizado en inversa. Cuando ocurren las sombras, se polariza en directa y deja pasar la corriente. Creo que todos sabemos cómo funciona un diodo, que solamente deja pasar la energía en un solo sentido. Entonces, esa es la función de este diodo que, como vimos ahí al principio de la presentación, ya viene incorporado en el panel. Esto no es que nosotros tengamos que ponerlo, sino que ya viene en el panel. Entonces, no viene por cada una de las celdas, sino que viene, perdón, me adelanto acá, en un conjunto. Entonces, si tenemos acá 60 celdas, entonces va a tener cada 20 celdas, va a tener un diodo de protección. Entonces, acá vemos cómo es esa polarización. Entonces, lo que les decía, cuando el panel está funcionando normalmente, el diodo, vea, acá está el diodo, está polarizado en inversa. Es decir, acá en el ánodo, que es la parte positiva, está polarizado negativamente. Acá el cátodo, eh, que es la parte negativa, está polarizado positivamente. Entonces la corriente va a pasar es a través de las celdas. Cuando ocurre la sombra, vea que el diodo este normal, sigue normal, pero este se polariza en directa. Positivo con positivo, positivo con ánodo, negativo con cátodo y ya la corriente no pasa a través de las células, de las celdas, sino que se va por el diodo. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese diodo? Si usted no tiene en cuenta esta parte, pues el, el panel se va a dañar por esta sombra que ocurre ahí. Puede ser una sombra, puede ser una ruptura, puede ser una desconexión eléctrica o cualquier otro daño. Listo, entonces pueden ocurrir dos tipos de sombras. Entonces tenemos esta sombra acá horizontal y tenemos esta sombra vertical. Entonces observe que acá los diodos están conectados para estas 20 celdas, el segundo para las otras 20 y el tercero para las otras 20. Lo mismo acá, simplemente está en forma vertical. Entonces, ¿cuál de estos dos escenarios de sombra sería el más perjudicial para el panel? El de la izquierda. ¿Este es más perjudicial? Me parece que sí, porque pone más activo la función de los diodos. Aunque en el otro sistema, como están las celdas en paralelo en cuanto a la disposición de los diodos, pues puede ser que también entren a ser activos a ser pasivos las celdas de la parte inferior, las que quedaron en sombra, a absorber lo que están produciendo las que sí tienen radiación. Listo, entonces acá ambos paneles son el mismo, están conectados en paralelo. Listo, entonces pensémoslo ahí un ratico, un momento. Eh, Mientras tanto, voy a mirar cómo va el tema de la asistencia. Listo, ya la mayoría la llenó.
La voy a compartir nuevamente. Para las personas que de pronto llegaron hasta ahorita. Diego nos dice el derecho afecta a todas las filas de las celdas. Iván, sí, Iván. Yo creo que pues el que menos se perjudica es el de la izquierda, el más afectado es el de la derecha, ¿Por qué por lo Iván? que digamos a mano izquierda solamente afecta un ramal, ¿sí? Mientras que al lado derecho sí está afectando los tres ramales, así sea en una menor cantidad. Sí, exactamente. Nótese, acá está afectando solamente estas 20 celdas. Entonces acá se activa el diodo, vean. ¿Sí ve que se activó el rojo? Entonces viene por acá, se activa ahí y el panel sigue funcionando 2/3 partes. Mientras que acá está afectando a todo. O sea, el diodo que hace tiene dos opciones. Si esta sombra es lo bastante crítica, entonces va a activar acá y lo poco que generen las otras, todo se va a ir por el bypass, por los tres diodos. Es decir, ese panel no está haciendo absolutamente nada en su string. Cuando hablamos de string estamos hablando de la conexión en serie de varios paneles. O la otra opción es que esa sombra no sea tan crítica y no se active el, el bypass. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas celdas de acá se van a calentar porque acá no es lo suficientemente grande para activar polarizar el diodo. Entonces, esta parte del panel se va a calentar. ¿Listo? Entonces, no sé si tengamos más observaciones, si quedó clara la idea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Listo, bien. Sí, profesor. Claro, profesor. Listo, entonces vamos a mirar ahorita unos datasheets, ahorita que vengamos del descanso. Son las 7, veámonos a las 7:10 y terminamos con la exposición. Entonces ya les voy a enviar el nuevo link.
No hay problema. Ahora con los envíos de Trafilla, que ahorita es más por ahí, entre bancos más rápido. Trafilla se... Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, bien, todo bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Profe, una cosita, no pude asistir ahorita en la otra mitad porque estoy por acá en vereda y está cayendo un aguacero y se me está yendo la señal. Ya ahorita logré conectarme porque ya la luz está normalizada, la energía. Pero pues en cualquier momento de pronto los abandono, entonces es por eso. Listo, Dixon, no hay problema. Desde que todo sea verdad y no sean excusas, todo bien. No, yo soy docente de zona rural, profe. Por lo mismo, usted sabe cómo es uno de estudiante. Yo también soy Ah, no, estudiante. claro, no, sí, yo sé, no, por eso le estoy diciendo. Se me normalizó hace como un ratico la energía y pues logré conectarme. Pues aparte que el Wi-Fi funciona es con energía. Ujú. Por Sí, eso estoy metido en esto, a ver si meto ese proyecto acá en la escuelita. ¿en qué lado es? En Norte Santander, en Ábrego. Ah, ok. Pero es muy pegado al departamento del Cesar, en San Alberto, entre Bucaramanga y Aguachica. Sí, señor. Ojalá con este curso pueda hacer el sistema ya usted solo. Por lo menos no, pues no me irán a meter los dedos en la boca. Sí, por lo menos, exacto. Uno tiene algún criterio de lo que le vayan a decir el contratista o el que le vaya a hacer. Exactamente, sí, señor. Listo, Dixon. Igual ahí queda la grabación para que la revise más tarde o Les, cuando tenga profe, ¿es tiempo. siempre en el mismo link de YouTube Sí, o señor. son links diferentes? Ah, el No, es el mismo. mismo porque es un O- canal. Ok, ok. Entonces ahí queda la playlist De las de las grabaciones, de grabaciones. los videos. Sí, Ujú. señor. Ah, bueno, profe. Listo. Entonces vamos a retomar acá con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo las diapositivas? Sí, señor. Listo, gracias. Sí, señor. Listo, entonces estábamos hablando, ya ahorita les vuelvo a compartir el link de la asistencia. Vamos a esperar ahí que se terminen de conectar los que hacen falta. Estábamos hablando del tema de las sombras, cómo iban a afectar nuestro panel. Más adelante vamos a retomar estas ideas, no solamente para un solo panel, sino para todo el stream. Cuando hablamos de stream, estamos hablando de 5, 10, 15 paneles conectados en serie. Entonces vamos a esos 15, a esos 10 paneles les vamos a poner también otro diodo que ya va a ser externo, ya no es el diodo que viene acá incorporado en el panel, sino es un diodo que va a ir allá en la caja de protecciones, pero va a cumplir la misma función. Ya después miramos bien eso en detalle. Listo. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de conectar los paneles de diferentes formas. Las podemos conectar en serie o en paralelo. Entonces, acá claramente estos dos paneles están conectados en paralelo. Entonces vamos a mirar cómo se va a comportar las curvas de corriente versus tensión en las diferentes configuraciones. Entonces acá en este ejemplo tenemos tres paneles conectados en paralelo y vemos que cuando la conexión es en paralelo, la tensión se va a mantener constante. Entonces, esto aplica no solamente para conexión de paneles, sino para cualquier elemento eléctrico de cualquier dimensión. Sabemos que esa conexión en paralelo siempre va a tener la misma tensión. ¿Qué es lo que va a cambiar? El nivel de corriente. Entonces, si tenemos acá
3 amperios con un solo panel, vamos a tener 6 amperios con 2 paneles y 9 amperios con 3 paneles. Entonces la corriente sí va a aumentar, entonces tenemos que tener en cuenta esa corriente a la hora de hacer el dimensionamiento de nuestro sistema, de dimensionar los cables, dimensionar las protecciones, dimensionar los fusibles. Entonces se hace con base en ese valor de corriente. Nosotros cuando vamos y revisamos el RETI y el NTC 2050, en esas últimas actualizaciones que hay, que son del 2024 y del 2020, 2024 para el RETI y 2020 para el NTC 2050, nos hablan precisamente de esto, de cómo se dimensionan y cómo hay que, los valores que nosotros debemos tener en cuenta. Pero pues es algo muy sencillo, o sea, no es algo así que sea eh, algo muy extenso, sino que simplemente hacen la aclaración de cuánto debe ser esa corriente. Nos hablan de un sobredimensionamiento del 25%, del 20%. Ya después miramos esa parte de las normas. Acá lo importante es que entendamos el concepto eléctrico, que lo recordemos, de pronto para las personas que no están tan metidos de lleno en esta parte de la electricidad, toca venir a recordar estos conceptos de serie, paralelo, mixto, porque se aplican en este contexto de la fotovoltaica de manera pues recurrente. Entonces les recomiendo que vayan y revisen eso, recuerden esos conceptos. Acá claramente vemos la conexión en serie, como los 3 paneles van a estar conectados de esta manera. Entonces acá la corriente va a ser la misma, es constante. Lo que estamos viendo ahí de las células va a aplicar también para los paneles. La corriente es la misma que va a pasar a través de todo el sistema. ¿Qué es lo que cambia ahora? La tensión. Entonces cuando la conexión está en serie, acá vemos que la tensión se suma. Sumamos la tensión. Entonces en paralelo sumamos la corriente y en serie sumamos la tensión. Acá ya tenemos la configuración mixta, que es la suma de ambas. Entonces tenemos serie y paralelo, como estamos viendo acá. Estos dos paneles están en serie, estos dos están en serie y a la vez están en paralelo. Entonces este conjunto está en paralelo con este de acá. Entonces ahí ya toca hacer la sumatoria de esta corriente y la sumatoria de las tensiones. Como les digo, esto no aplica solamente para sistemas solares, sino para cualquier sistema eléctrico que usted esté diseñando. Profe, Listo, profe, me entonces, perdí. ¿Me puede volver ese pedacitico que acá en este, me bloqueé? acá en este Sí, pedazo, señor. Pablo, es Sí, mixto. ahí. Ya comprendimos este serie y paralelo, ¿está claro? Sí, hasta ahí sí. Listo. Entonces vea que acá estamos sumando la corriente y acá estamos sumando la tensión. Entonces lo mismo va a hacer usted acá, pero por pedazos, por partes. Entonces, ¿qué corriente va a sumar? Va a sumar la corriente que sale de estas dos conexiones que están conectadas en serie, ¿sí? Suma la corriente total que sale de esta misma conexión. La suma con la corriente que viene de acá. Son dos corrientes diferentes, vean. Esta es la misma corriente para estos dos, pero usted la suma con la corriente que viene de acá. Pero tienen que ser iguales, profe. ¿En qué sentido iguales? O sea, si los paneles son todos iguales. Sí, señor. Sí, esa es una buena apreciación. Cuando nosotros hacemos un stream, lo ideal es que todos los paneles sean de la misma característica, del mismo fabricante y del mismo lote. Ok, ese pedacito es Porque digamos que usted hizo su sistema y 5 años después le tocó cambiar este panel porque se dañó. Y sea de la misma empresa, sea de la misma marca, que sea igualito, pero ese panel ya va a funcionar diferente a este panel de acá que ya lleva 5 años de vida útil. Entonces lo ideal siempre es tratar de que todos los paneles sean instalados el mismo día y en las mismas condiciones, porque esas pequeñas variaciones van a hacer que el sistema
eh, empiece a trabajar de manera no tan ideal. Voy a compartirles acá nuevamente el enlace. Listo, entonces miremos acá este ejercicio. Pensémoslo ahí 30 segundos. Nos están pidiendo que calcule la potencia, la tensión y la corriente acá en la salida. ¿Cuánto vale la potencia? Acá en la salida. 750 vatios, María. Leonardo nos dice que 750. Sí, estamos bien. Explíquenos por qué, Leonardo, por favor. Como está conectado en serie, solamente se suman la potencia de los, digamos, en este caso, los 3 paneles. Listo, claro para todos lo que está diciendo ahí el compañero. Listo, ahora la tensión, ¿cuánto vale? Sí, profe. Sí, Danilo. ¿Cuánto nos da la tensión? Lo escuchamos, Danilo. ¿O alguien más? Jesús nos dice 90.1 voltios. 90.15. Sí, Ajá. ¿no? Sí, señor. 90.15. Sí, es Suman las sumarlo. 3 tensiones. Exactamente, sumarlo. Entonces Y sumamos. la corriente sí es la misma, de 8.27 para todos. Entonces sumamos 30.5 más 30.5 más 30.5. Eso nos da. ¿Cuánto nos da? 91.5, creo. Sí, señor, 91.5. 91.5 nos da eso. Y la corriente, como el sistema está en serie, vea, identifique usted que está en serie. Ya los que le tienen el tiro bien. El que no está todavía no ha cogido tanto la idea, acá se ve claro, vea. Viene acá, pasa a través del primer panel, la corriente sigue, a través del segundo, sigue. Eso es en serie. Acuérdese de las luces allá de Navidad, de las instalaciones antiguas y de las nuevas también. Viene así, y si se dañaba una, ¿se acuerda? Se dañaba un bombillito allá de la instalación, ¿qué pasaba? Toda la instalación se apagaba. Lo mismo pasa acá. Si viene una sombra y daña este panel, toda la instalación se daña. Esa es la idea. La corriente es la misma, vea, 8.27. Entonces esta si no la vaya a sumar. Entonces ahí están las respuestas. 750, sumamos la potencia, sumamos la tensión, nos da 91.5 y la corriente es la misma, 8.27. Ahora hagamos este. ¿Cuánto nos da la potencia? $250, ¿no, profe? Cada uno es de 250. Sí, pero están conectados paralelo, ¿no? Están en paralelo. Sí. Eso es lo primero, identificar cómo están conectados. En paralelo. Entonces, ¿cuánto es la potencia total? 250, ¿no?
No, la potencia, así sea en serie o en paralelo, la vamos a sumar. ¿Se Entonces la debe potencia es sumar? la misma. Sí, señor, 750. 750. Ah, el que es el mismo es el voltaje. Ya recordé. Ujú. Entonces acá sí sumamos la corriente. Acá ya no sumamos la tensión, sino sumamos la corriente. Sino la corriente. Entonces Ah, la tensión la dejamos igual de 30,5 voltios y la corriente la sumamos 8,27 multiplicada por 3. Entonces 8,27 multiplicado por 3 nos va a dar 24,81 amperios. La tensión se mantiene igual porque está conectada en paralelo y la potencia la multiplicamos por 3. Estos son valores pico. Cuando hablamos de valores picos son en condiciones ideales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí en esos dos ejercicios? ¿Estamos claros? Sí, Hermes. Si uno, profe, si uno conectara un panel más grande, basado en lo que decía el compañero anteriormente, que tenían que ser iguales, ¿qué sucede ahí, profe? No va a ser eficiente el sistema. ¿Por qué razón? Porque si este panel es más grande, seguramente la tensión va a ser mayor, la corriente va a ser mayor y al estar conectados en serie, ¿qué va a pasar? Eso funciona de manera irregular porque la corriente de cada uno es diferente, entonces no va a funcionar de manera correcta. Entonces, si usted compra su sistema para que le dure 20 años y compra eso de eso en desorden, eso ya no le va a durar 20 años, sino le va a durar 10 o 15 años, porque alguno de los elementos va a funcionar mal. Lo mismo con las baterías. Lo ideal es que las baterías sean de la misma marca y de la misma antigüedad. Ya después miramos esa parte de las baterías. Listo. Miremos acá la parte de la... Señor. Gracias, Qué, profe. qué pena, profe, interrumpir así. Podríamos estar diciendo que viene siendo casi el mismo sistema de una pila cuando usted compra una AAA y una normal de esa China, entonces el sistema prácticamente va a cambiar. Sí, después No miramos va a ser esa la parte misma de las baterías. durabilidad. Se afecta al sistema, sí, señor. Correcto, profe. Ujú. Listo, miremos acá esta parte de las curvas de tensión corriente. Estas curvas pues son sencillas acá de entender viendo estas dos imágenes que tenemos acá. Entonces, vamos a suponer una irradiancia constante, es decir, que acá estos dos están con la misma cantidad de radiancia, que están dimensionados de la misma manera. ¿Qué cambia entre estos dos lugares? Entre el desierto y acá la parte de la nieve. La posición. La posición geográfica, temperatura. listo. Pero supongamos que es la misma irradiancia, la misma radiación, Temperatura. Temperatura. la temperatura. ¿Sí? Sí, la temperatura. Listo, gracias, Ana. Para todos es claro que es la temperatura la que cambia. Sí, el ambiente, profe, sí. Acá obviamente hay condiciones ambientales que estamos idealizando. Por ejemplo, acá el tema de la altura de los paneles, el tema del polvo, acá lo mismo el tema de la inclinación. Estamos suponiendo que ambos son iguales, que lo único que está cambiando es el ambiente donde está, es decir, el tema de la temperatura. Entonces acá claramente vemos esas curvas. Entonces acá nos hablan de 75 grados centígrados y nos dice un valor de tensión. Acá 50 grados centígrados, 25 grados, 0 grados, 25, menos 25 grados centígrados. Entonces vea que la tensión va de menos a más conforme va disminuyendo la temperatura. Es decir, que tenemos acá más o menos 38 voltios y acá tendríamos más o menos 53 voltios con el mismo panel. Y la corriente se mantiene constante. La corriente no va a cambiar. Entonces, ¿cuál de estos sistemas, si es el mismo panel, en dónde va a trabajar mejor el panel? ¿Acá en la nieve o en el desierto?
En la nieve. En la nieve, La porque en la nieve, nieve tenemos la misma irradiancia que es constante a menor temperatura. Entonces, es claro que cuando el panel está a menor temperatura, va a tener mejor rendimiento. Y estas curvas nos las da el fabricante. Ya vamos a mirar esos datasheet. Listo, ¿para todos fue clara esta gráfica? ¿Tenemos alguna duda ahí? Listo, miremos la siguiente. Y vamos a mirar ahora en condiciones donde la temperatura es constante, pero lo que va a cambiar es la radiación. Entonces acá, cuando tenemos mucha radiación, ¿qué va a suceder? Vamos a tener acá una corriente grande. Cuando tenemos baja radiación, la corriente va a disminuir. Vean. Acá en condiciones normales tendríamos 1000 vatios por metro cuadrado y en condiciones de nubosidad estaríamos en este sector y ya cuando está demasiado nublado estaríamos acá en esa parte. Observemos que acá lo que varía es la corriente. Acá la corriente era constante y vea que ahora lo que cambia es la corriente y la tensión se mantiene más o menos constante. Ya se va a dispersar un poco más comparado con la dispersión que aquí había de corriente, pero sigue siendo en un punto constante, algo muy constante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el panel sí va a reaccionar mucho al tema de la eh, radiancia. Acá estamos hablando de radiancia. Lo va a afectar en la parte de la corriente. La tensión va a mantenerse más o menos constante. Entonces, ¿qué es lo ideal? Mantener nuestro panel en un punto donde la tensión y la corriente sean máximas para que le saquemos el máximo provecho a ese panel. Ya después miramos esa curva de potencia. Eh, listo. No sé si tengamos alguna inquietud referente con las gráficas. ¿Quedó más o menos claro? Hermes. profe, nos dice que en mayor irradiancia, 1000 vatios por metro cuadrado, ¿eso en tiempo es hora o día? No, acá estamos hablando es de energía, perdón, de potencia por metro cuadrado. O sea, cuánta potencia de esta que viene del sol va a quedar por metro cuadrado. Acá no estamos teniendo Ah, en ok, cuenta el tiempo. ok. Listo, entonces les voy a compartir acá unos data sheets. Ahorita se los comparto ahí por el grupo de los muchos que hay en internet. Yo escogí ahí uno de cada uno para que miremos más o menos cómo es que se leen esas hojas. Entonces vamos a mirar acá este monocristalino. Es de Ginkgo solar. Es de la tecnología PERC, que quiere decir que va a rebotar, ¿no? Monocristalino. Tiene 5 bus bar, vean, acá nos dice, nos habla de la eficiencia, nos habla acá de las pérdidas que tiene, unas pérdidas relacionadas con la degradación. Eh, Nos habla acá también de la parte de la humedad relacionado con todo lo que pueda haber en el ambiente, el tema de la sal, del amoníaco, todos esos elementos. Acá miramos la garantía. Vea que esa garantía va a ser lineal decreciente. Entonces acá nos hablan de 25 años. Vea que acá cuando el panel está nuevo, es decir, en cero,
0 años, ni siquiera en este 0 años vamos a tener una eficiencia total del panel, sino va a ser inferior, va a estar en 97.5%. Está decreciendo linealmente. Acá en la mitad de su vida va a tener acá un comportamiento donde en algunos casos se puede reemplazar el panel, porque ya no está funcionando en su totalidad, en su máxima eficiencia. Algunos diseñadores toman esa decisión de cambiar a mitad de año y reemplazarlo por una tecnología nueva, porque en 12 años sabemos que esta tecnología va creciendo exponencialmente. Entonces, eh, haciendo todos los cálculos económicos, se puede llegar a tomar esa decisión. Acá nos muestran las curvas de corriente, tensión y de potencia. Entonces, esta parte de la potencia la miramos luego. Cuando miremos el tema de los inversores, va a tener mucho que ver con cómo vamos a calcular el inversor. Entonces, acá simplemente usted trata de que su panel siempre esté trabajando en esta parte óptima, en este pico. Entonces, eso automáticamente lo hace precisamente el inversor. Después miramos eso con calma. Acá nos dan las características mecánicas, nos hablan de las longitudes que tiene, de las dimensiones, del peso, de cómo están configurados el tema de los cables de salida, y nos dan unas especificaciones que nos van a servir cuando hagamos la memoria de cálculo, cuando usted vaya a tomar la decisión de cuál panel va a utilizar. Entonces acá nos hablan de una potencia máxima pico, que es una potencia ideal. Nos hablan acá también de algo importante que es, bueno, la tensión y la corriente pico, pero nos hablan de una tensión de circuito abierto y una corriente de cortocircuito. Entonces estos valores que estamos viendo acá son los que nosotros vamos a utilizar cuando hagamos el cálculo del regulador, de las baterías y del inversor. Son estos valores los que vamos a utilizar. Fíjese que acá este datasheet nos trae la información no solamente de un panel, sino de varios modelos que tiene la misma, o sea, son de la misma categoría, de la misma tecnología. Solamente que unos vienen acá de 390, 395, estamos hablando de potencia, 400 vatios, 405 vatios, 410 vatios. Hay otros que vienen con la información no de la potencia activa, sino de la potencia aparente, que no la medimos en vatios, sino la medimos en eh, kVAs, voltiamperios. ¿Listo? Entonces, todos estos modelos van a tener la misma característica mecánica. Entonces, fíjese que si este es de 410 vatios y este es de 390 vatios y miden lo mismo, ¿cuál de estos va a ser más eficiente? ¿El de 390 o el de 410? Manteniendo las mismas dimensiones, el mismo tamaño. Y El de 410 entonces, da más eficiente. efectivamente, este tiene una eficiencia mayor y es lo que estamos viendo acá, vea. El más pequeño no, el de menor potencia tiene una eficiencia del 19.38%, que es una eficiencia buena. Y el más eficiente, el de más potencia, nos da una eficiencia del 20.38%. Entonces ahí usted viene, hace sus números, va y mira cuánto vale cada uno y si vale la pena comprar el de 390 o el de 410. Ya es el criterio. Profe, perdón, esa diferencia de 1% es bastante significativa. Pero vea que no es una diferencia de 1%, sino es una diferencia de un punto porcentual, que es diferente. Ajá.
Es como cuando en las noticias dan esos datos de porcentaje y siempre dicen, no, una diferencia del 1%. Esa no es la diferencia, es un punto porcentual que es diferente. Claro, entonces acá es más fácil verlo en la potencia, vea. Este me ofrece 410 y este me ofrece 390. Usted calcula la potencia de su sistema. Si necesita, por ejemplo, 1200 vatios, ya lo calculó. Este no alcanza, vea, esto se queda corto. Le toca comprar mejor estos tres. Así para hablarlo ya en palabras más sencillas. Profe, me queda claro, y relacionándolo con la pregunta que hacía hace un rato un compañero, con los 1000 vatios por metro cuadrado, hoy analizaba que se ajusta bastante bien con las dimensiones que trae un panel y viendo la ficha técnica de acuerdo al porcentaje de eficiencia. El área, cuando uno saca el cálculo matemático de las dimensiones del panel, se ajusta más o menos a lo que dice la regla de los 1000 vatios en un panel de 550 vatios que mide 220 por 114, da ese porcentaje muy preciso, digámoslo así. Sin embargo, en base a eso me surgen varias preguntas. Entre las marcas de los paneles que se comercializan y las diferentes eficiencias, a pesar de que debe haber una norma que regule y mande poner una ficha técnica real o un dato real en todos los paneles, deben haber paneles que no se rigen sobre esas normas y tienen fichas técnicas, digámoslo así, que no son regidas con esas normas. Y la duración me imagino que se debe ver afectada también, o sea, ya no son paneles que van a durar 25 años, sino de pronto cambia esa fecha. Claro, una cosa es lo que diga la ficha técnica y otra cosa es la reputación de esa empresa. No aplica exclusivamente para cuando usted va a comprar los paneles, sino cualquier elemento del sistema fotovoltaico. O poniendo un ejemplo de un carro, usted compra un BYD que es chino, que son los top en la industria eh, automotriz, en la industria eléctrica de los carros eléctricos, o va y compra un Tesla, que también son pioneros y tienen patentes con los carros eléctricos. ¿Usted cuál de los dos compra? Sabiendo que el Tesla vale el doble. Entonces, usted va y mira las especificaciones y ambos le sirven, y ambos cumplen con las certificaciones. Lo que pasa es que yo creo que no solo me ha pasado a mí, sino a varios compañeros, a ver si estamos de acuerdo, cuando uno empieza a hacer consultas acerca del tema solar y que uno averigua paneles, empiezan a aparecer sugerencias en las páginas que uno visita, donde ofrecen diferentes productos o paneles, en mi caso, donde prometen potencias de 620, 750 vatios con unas medidas, bueno, Más similares a los pequeños, inferiores paneles de o más pequeños. 550 vatios. Y cuando uno va a consultar la marca de los paneles que ofrecen, no tienen una página web o una ficha técnica que uno pueda comprobar. Sí, claro, entonces ahí nos toca estar pendiente del tema de las certificaciones y qué tan confiables son esas páginas. Entonces esto sí ya nos lo da un poco más la experiencia. Uno pues este Ginkgo uno diría es confiable, es bastante utilizado. Entonces por eso lo tenemos acá como referencia. O digamos esta otra marca de acá, este Harvest, el Ginkgo, esto es de capa fina también, First Solar. Entonces en el mercado podemos encontrar muchas cosas. Lo importante es mirar la procedencia y la reputación que tengan esas empresas. En una parte ahí de la ficha que estaba viendo el profesor Vivi, donde están unas normas que, del panel, el profe pues nos puede aclarar un poco más acerca de eso, cómo tener esos factores en cuenta. Ahí están, Estos de esas acá, normas, ok, listo. Pero las sí, patentes. señor, fíjese que estos no son normas, estos son estándares, son certificados de Sí, esas calidad. certificaciones se imagino que se basan en base de normas internacionales para poder, así como los sistemas métricos o los sistemas, bueno, de medidas, Sí, acá por para ejemplo tener nos un hablan de estándar la en el ISO que se pueda medir. 9001, la ISO 14001,
nos hablan de la ISE, nos hablan también en algunos casos de la IEEE, eh, que son estándares, que es diferente a las normas. Los estándares son estándares de calidad en cuanto a la parte eléctrica, mecánica, de corrosión. Cada una de ellas tiene sus, eh, con el tema también de la contaminación. Entonces, son estándares internacionales con los que cumplen. Entonces, cuando usted lee el RETIE o la NTC 2050, le dice según tal estándar o según tal eh, estándares, sí, estándares. Estamos hablando de estándares. Bueno, en ese caso, ¿qué conviene uno cuando está uno eligiendo, bien sea inversores o material para utilizar, si son certificaciones o estándares, para uno saber que las características que uno busca sean las mejores? Toca mirar también el tema de los precios, porque hay marcas que son, por ejemplo, alemanas, italianas, que son certificadas. Entonces, volviendo al ejemplo del carro, es como comprar un Tesla. Si usted compra un panel italiano o un panel alemán, o va y compra el carro chino, el BYD, a la mitad del precio, o un 70% del precio. Ambos son buenos, pero el otro es un poco más económico. Entonces, ya ahí entra el tema del dinero, de la economía, del presupuesto. Sino como en el tema solar, no es como en los carros que se sabe por experiencia de otros que comparten las calidades en lo solar, no es tan bien conocido eso. Sí, señor. Sí, José Armando. Vamos a darle la palabra a Iván Andrés. Voy a silenciar acá un momento. Teniendo en Siga, cuenta, Iván. digamos, los paneles tengan, digamos, certificación RETI de producto, pues no se garantiza también la calidad o ahí sí ya es muy variable. Pero es que el RETIE no puede ir a certificar ninguna empresa. Solamente dice utilice elementos certificados. Entonces usted viene y mira si estos elementos y estos paneles están avalados por normas internacionales, porque recordamos que el RETI es una norma nacional, aplica solamente acá en Colombia. La NTC 2050 sí está basada en la NFPA 70, que es una norma internacional, que es prácticamente lo mismo, pero cada país pues tiene sus propios criterios, sus propias modificaciones, pero sigue siendo una norma internacional. Sí, pues digamos a lo que voy es eso, que digamos, por ejemplo, yo sé que hay mucho producto que a veces no ingresa al país precisamente porque pues es un poco complicado hacer la certificación RETI, ¿sí? De producto. Entonces, por eso lo digo, pues si uno encuentra el producto que está certificado por RETI, pues se supone que cumple con los estándares mínimos, ¿no? Sí, señor. Lo que no garantiza que ese producto pues sea el mejor que usted, la mejor decisión que usted pueda tomar. De pronto sí pasa la prueba, pero no es la mejor máquina, no es la mejor opción en el mercado. Ah, ok, listo, gracias. Tener un criterio de decir, no, yo conozco más o menos esta marca se ha utilizado en tales y tales proyectos, entonces ya tiene una reputación. Hay que mirar también ese tema de la reputación que tengan estas empresas. Listo, estamos mirando acá los datasheets. Entonces miremos acá, bueno, les estaba explicando acá el tema de la eficiencia. Después miramos acá esta parte eh, de estos números del circuito abierto y del cortocircuito. Acá nos hablan de la tolerancia de la potencia, el coeficiente de temperatura para la potencia máxima, para la corriente de cortocircuito, para la tensión de circuito abierto. Fíjese que acá hay valores que son STC y hay otros que son NOCT, que quieren decir en palabras sencillas eh, momentos óptimos del sistema, momentos ideales. Acá
si tomamos como ideal una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, una temperatura de 25 grados centígrados y acá una masa de aire de 1.5, vamos a tener estos valores de acá de CTC. Pero normalmente, estos ya son valores normales, vamos a tener una radiancia menor de 800 vatios por metro cuadrado, una temperatura de 20 grados centígrados, esto sí se mantiene igual, y acá también hay que tener en cuenta la velocidad del viento. Entonces, son varias cosas, son varios datos que nosotros vamos a utilizar a la hora de hacer el dimensionamiento del sistema. Entonces, la idea es que ustedes vayan revisando esta información eh, una por una. Acá pues simplemente vimos el ejemplo del monocristalino. Se viene y mira acá también el bifacial. ¿Qué, qué tecnología es? ¿De cuánta potencia es? Si es bifacial, si es PERC. Acá nos vuelven y nos hablan de la garantía. Acá es de 30 años. También vea que va decreciendo linealmente. Nos vuelven y nos hablan de estas certificaciones internacionales ISO. Vemos acá las especificaciones mecánicas y también vamos a encontrar acá los valores de tensión abierta, de cortocircuito, porque es bastante útil a la hora de hacer el dimensionamiento. Vemos que acá también tenemos diferentes modelos. Acá como es bifacial, nos muestran las características acá por una cara, por la cara superior, por la cara principal, que está con la radiación directa, y acá con la radiación de albedo, esta parte de acá. Entonces nos hablan acá en términos de porcentaje con relación o con base a estos valores. Entonces, la idea es que usted vaya y haga esta tarea, mire cuáles son esos valores para que después cuando hagamos el dimensionamiento estemos hablando todos el mismo idioma. Acá vemos las curvas que ya vimos cómo funcionan, las curvas de tensión corriente, esta de acá, y nos queda pendiente mirar esta de potencia que nos va a servir para el dimensionamiento del inversor. Entonces, va y mira usted esta gráfica, va y mira acá esta, en los otros ejemplos, ¿ya? Cada uno de ellos traen toda esa información, entonces usted viene y la mira. Acá está el de capa fina. Ahí en las diapositivas habíamos visto que la eficiencia estaba entre 7 y 8%. Ve acá este fabricante, que es, este es de capa fina, ¿sí? Nos promete una eficiencia del 18.7%, o sea, muy superior a lo que nos dice la teoría. Entonces, venimos y miramos acá estas curvas, miramos acá estos datos para que luego los podamos utilizar, ¿listo? Acá viene también el tema de las certificaciones. Acá, por ejemplo, está IS, es también bastante reconocida. Y ya, entonces, eso les queda de tarea. Ahorita les comparto estos datasheets para que ustedes los revisen. Listo, no sé si tengamos más inquietudes, aclaraciones. Ya llenaron toda la asistencia. Listo, Iván nos va a decir algo más. Hermes. Sí, profe, en la conversación ahí que tenían, tengo entendido que RETIE certifica también, pero digamos para una garantía eficiente también influye mucho los estándares de la instalación, que también da fe, digamos, de la calidad de en este caso, los paneles que hablamos. Sí, señor. Sí, claro, todos esos elementos, no solamente los paneles, sino cualquier elemento que usted vaya a utilizar en una instalación eléctrica tiene que ser certificado, así sea una simple cinta. Esa cinta debe cumplir con requerimientos del RETIE.
Cuando usted va y mira ya el RETIE, le dice, sí, una cinta tal, una, eh, eh, un cable, una protección. Ahí le muestran el RETIE qué certificaciones debe cumplir. Siempre lo remite a otra cosa. Listo, entonces mañana miramos el tema del inversor, del regulador. Entonces queda de tarea que miremos estas hojas. Entonces, gracias por la participación del día de hoy. Feliz descanso. No se les olvide llenar la asistencia. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Muchas gracias, profe. Feliz Profe, noche. gracias. No, Que gracias a descanse. ustedes por la participación. Gracias, profe. Muy amable. Hasta Listo, luego. gracias a ustedes. Gracias, profe. A ustedes por la participación.